La propuesta está por aquí. Vamos a continuar entonces con el expediente de contratación, como habíamos mencionado. ¿Qué contiene un expediente de contratación? Aquí hay varios puntos que vamos a analizar uno por uno. En primer lugar, el requerimiento, indicando si este se encuentra en una ficha de homologación, ya hablamos la clase pasada de la ficha de homologación, en el listado de bienes y servicios o en catálogo electrónico de acuerdo marco, si es el caso. Bien, entonces tiene que haber un requerimiento homologado. La fórmula de reajuste, de ser el caso, con todo lo que hemos conversado hasta el momento. La declaración de viabilidad y verificación de viabilidad cuando ésta exista en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública. Recordemos pues que un proyecto de inversión pública tiene un ciclo de vida donde hay un perfil y hay una viabilidad que determina que el proyecto es viable y por lo tanto se puede contratar, se puede ejecutar. El caso de obras bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos. En un llave en mano o un EPC está este tema del equipamiento que tiene que ser proporcionado por el contratista, entonces tiene que haber especificación técnica ¿para qué? Para que el contratista pueda ofertar los equipos. En el caso de obra, el sustento que procede a efectuar la entrega parcial del terreno de ser el caso. Bien, si es el caso como habíamos hablado, de una disponibilidad parcial por un tema pues de oportunidad, también tiene que haber un sustento de esto. Si se trata de un software, por ejemplo, también, de acuerdo a la normativa, cuál es la evaluación de dicho software. Si es que es un tema de estandarización, o sea, por ejemplo, comprar cosas de la misma marca o del mismo modelo, también si es que se aprueba esa estandarización. El estudio de mercado. Hay que hacer un estudio de mercado para poder establecer los valores estimados y los valores referenciales, que también lo vimos en la clase pasada, y esto tiene que respaldar o tiene que estar contenido en el expediente de contratación. Valor referencial o valor estimado según corresponda, también lo hemos analizado en la clase pasada. Si es que existe o no la opción de realizar la contratación por paquete, por lote, por tramo, si es que se puede hacer de esa manera. La certificación de crédito presupuestario y previsión presupuestal de acuerdo a la normativa vigente, o sea que existe realmente el presupuesto para la contratación. La determinación del procedimiento de selección, el sistema, suma alzada, precios unitarios, etcétera, y cuando corresponde a la modalidad, si es llave en mano, si es concurso oferta, etcétera. Bien, ¿qué más? Un resumen ejecutivo. ¿Qué cosa es un resumen ejecutivo? Un resumen ejecutivo es una narración, digamos, resumida de el contenido de un documento. O sea, cuando uno desarrolla un documento como este, por ejemplo, ese documento va a tener varias partes. Va a tener varias partes, varios capítulos, cláusulas, ítems, subítems, acápites o como quieran llamarlos, que seguramente va a ser de una lectura disciplinada, metódica, larga, pero para poder informar rápidamente al titular de la entidad, al ministro, al alcalde, al gobernador, se tiene que resumir todo ese contenido en un primer capítulo que denominamos resumen ejecutivo, donde se expliquen los temas más saltantes de todo el contenido del documento, ¿bien? O sea, poder narrar en pocas páginas lo que dice el documento de muchas páginas. Ahora, si la normativa exige algún otro documento, también hay que incorporarlo. O sea, todo esto está previsto que se tenga en los expedientes de contratación. Entonces, cuando el procedimiento de selección es declarado desierto, o sea, se hace todo el proceso, está el expediente de contratación, se llama la licitación, pero resulta pues que no se decide por ninguna de las propuestas, de las ofertas, por la razón que sea, lo que significa que se declara desierto. Si es que se va a convocar nuevamente esta contratación, va a tener que contar con un nuevo expediente.
bien, con un nuevo expediente. Salvo que el informe que justificó la declaratoria de desierto indique que lo que procede para una nueva contratación es solamente algún ajuste. O sea, no fue un problema del expediente de contratación, sino de otra índole, y se puede volver a iniciar el proceso, y para eso hay que ajustar cosas como, por ejemplo, el presupuesto, si es que ha pasado el tiempo, la fórmula de reajuste, incluso la programación. Podría ser pues que tenga que ajustarse porque ya no es la misma oportunidad. ¿Bien? Entonces, esto ocurre si es que el proceso de selección es fallido y se tiene que declarar desierto. El órgano encargado de la contratación tiene a su cargo la custodia del expediente. La custodia, o sea, quien es el guardián, el dueño, por decirlo así, del expediente es el órgano encargado de la contratación. Solo que en el periodo de la selección va a estar a cargo del comité de selección. O sea, cuando estamos en el proceso de selección, este expediente va a pasar a manos del comité de selección. Una vez que termina, regresa a el órgano encargado de la contratación. Bien, aquí hay un ejercicio que no lo vamos a hacer porque es muy largo y la modalidad en la que estamos trabajando no lo va a permitir. Pero yo sí les diría que se junten en sus equipos de trabajo y lo discutan, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener claro lo que se busca pues con esto, ¿no? Entonces, la idea es elaborar unos términos de referencia. Ya sabemos lo que son los términos de referencia, son las distintas condiciones que aplican en el proceso de selección. Para desarrollar un requerimiento del Ministerio de Educación referido a consultoría para una demanda insatisfecha de carreras profesionales de instituciones de educación superior no universitaria. Para instituciones públicas y privadas en el departamento de Piura. O sea, probablemente pues exista en el departamento de Piura, como en cualquier otro departamento del país, una demanda de profesionales que tengan una educación superior no universitaria, por ejemplo, un instituto técnico, público o privado, para poder entender pues cuál es la oferta y cuál es la demanda. Por eso hay que hacer el análisis de demanda para saber si la oferta es la adecuada. Como referencia, hay que usar las buenas prácticas que ya se han ido entregando en el curso de los términos de referencia y responder las preguntas que están ahí indicadas. ¿En qué nivel del gobierno se va a desarrollar el servicio? O sea, ¿quién? El Ministerio de Educación, el gobierno regional, pero dentro de esto, ¿en qué nivel? ¿Bien? ¿Cuál sería un supuesto excluido? ¿Aplicaría o no? O sea, ¿qué cosa no va a ir acá? Dijimos que es educación superior no universitaria, público-privada. Entonces podría ser pues que pudiéramos establecer alguna limitante en cuanto a el estudio, la consultoría que nos están contratando. ¿En qué proceso nos encontramos? Vamos a hacer los TDR, o sea, ¿en qué proceso estamos en este momento? Todavía no está contratado. Estamos elaborando términos de referencia. Entonces, dentro de todo lo que hemos visto, ¿en qué momento estamos? ¿Qué sistema de contratación sería más razonable? Es una consultoría, donde hay que identificar una demanda. Entonces, esto podría fijarse a suma alzada, podría ser que se establezca una duración, se va a establecer una duración. Entonces, podemos hacer un análisis del valor estimado para poder decir si se puede establecer una suma alzada o un servicio por tarifas. Hay que explicarlo. ¿Qué método de contratación sería el más aconsejable? Bien, entonces la idea pues que ustedes lo desarrollen como grupo y después lo presenten para poder discutirlo. Bien, como les digo, dado pues que la modalidad en la que estamos no permite ese trabajo en grupo, además que no tenemos 90 minutos para hacerlo, vamos a dejarlo como una tarea para el grupo, para los equipos. Bien, bien, entonces continuando ya con el procedimiento de selección, ya hemos terminado con las ecuaciones preparatorias. ¿Qué cosa es lo que vemos acá?
el órgano a cargo del procedimiento de selección. ¿Qué hace este órgano, este organismo, ¿no? Se encarga de la preparación, conducción, realización de todo el procedimiento de selección hasta su culminación. O sea, de principio a fin. De principio a fin. ¿De acuerdo? Ahora, el procedimiento de selección puede estar a cargo de un comité o del mismo órgano. Sin embargo, no quita la actuación del órgano de la contratación, del órgano de, el órgano de selección, ¿no? Y es el órgano de contratación. Para una licitación pública, concurso privado, la selección de consultores es la entidad la que designa este comité de selección. O sea, la propia entidad designa su propio comité. Y el órgano de contrataciones, son dos organismos distintos, ojo, tendrá a su cargo la subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada, servicio de consultoría, comparación de precios y contratación directa, que son las distintas modalidades que aplican. Bien. Entonces, si es una subasta electrónica inversa o una adjudicación simplificada, este comité puede ser permanente y actuar cuando se considere necesario. Pero tratándose de obras y consultoría de obras, este comité va a ser designado específicamente para este contrato específico. Bien. Entonces, estos órganos de procedimiento de selección son competentes para preparar todos los documentos de selección. Todos los documentos de selección. También para tomar decisiones y todo acto necesario para que este procedimiento se lleve a cabo hasta su culminación, sin alterar, cambiar o modificar la información del expediente. Y todas las disposiciones que están señaladas en la ley también son aplicables, ¿no? Veamos si las encontramos aquí en nuestro libro para comentarlas. 46.4. Bien, el artículo 46 del reglamento habla del quórum, acuerdo y responsabilidad del comité de selección. Bien, entonces la 46.4 dice que durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias pertinentes que la entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. O sea, lo que dice es que este comité de selección puede requerir el apoyo de otras dependencias de la entidad, las cuales evidentemente la tienen que entregar. Bien. Y la 46.5 nos dice, los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que tuvieran conocimiento durante el desempeño de su encargo bajo responsabilidad. O sea, es una cláusula muy importante referida pues con la lucha contra la corrupción. Bien, entonces está diciendo que el órgano encargado de la contratación también está obligado a esto mismo que es para el comité de selección. ¿Ok? De lo que he leído, 46.4 y 46.5, se refiere al comité de selección. Lo que está diciendo esto que están viendo en la lámina es que si es que este procedimiento de selección está a cargo del órgano de las contrataciones, también se obliga a esas mismas cláusulas. Es decir, a buscar el apoyo de otras dependencias y a actuar con honestidad. ¿Bien? Entonces esto creo que queda bastante claro. Bien. ¿Qué pasa con la designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección? Veamos qué nos dice la ley, ¿no? El comité de selección está integrado por 3 miembros. Son 3 miembros, de los cuales uno pertenece al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno que tiene un conocimiento técnico
del objeto de la contratación. O sea, prácticamente podríamos decir que es un integrante del área usuaria, que se entiende pues que es la que conoce lo que se está contratando. Ahora, tratándose de procedimientos de selección, de contratación de ejecución de obras, consultoría en general, estos tres miembros, por lo menos dos, tienen que tener conocimiento técnico, salvo lo previsto, dice, en el artículo 217. ¿Qué dice el artículo 217? Órgano a cargo del procedimiento de selección. Para convocar un procedimiento para la ejecución de obra bajo la modalidad regulada en el presente capítulo, la entidad designa un comité de selección conformado por 5 elementos, ¿bien? Con 5 elementos según las siguientes condiciones. Un miembro encargado de las contrataciones, del órgano encargado de las contrataciones. Un miembro del área usuaria o la que haga sus veces. Y 3 expertos con conocimiento especializado en la elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de la obra a contratar. Previo sustento que consta en el expediente de contratación, los expertos pueden ser servidores de la entidad. Entonces, estamos hablando pues que hay casos en los que no son 3, sino son 5, ¿bien? De los cuales uno es del órgano encargado de las contrataciones, otro es del área usuaria y 3 expertos que pueden ser de la propia entidad o pueden ser externos. Entonces, la evaluación técnica va a ser realizada exclusivamente por los miembros del comité de selección, señalados en el literal C. ¿Cuál es el literal C? El de los 3 expertos de la naturaleza del expediente técnico. ¿Bien? Estos son los encargados de evaluar técnicamente la propuesta. Entonces, aquí hay que entender que estos comités van a estar formados por personas especializadas, así como personas necesariamente involucradas en la contratación. Bien, para el comité de selección permanente, que es el que dijimos del catálogo electrónico de la subasta inversa, bastará con que solamente uno de los integrantes represente al órgano encargado de la contratación. ¿Qué más dice? Si es que la entidad no cuenta con especialistas con el conocimiento técnico, puede contratar expertos independientes. Es lo que dice la ley. La ley lo dice un poco al revés, ¿no? Dice que estos expertos pueden ser de la entidad, o sea que ya da por hecho que podrían ser contratados. O podrían ser de otras entidades si es el caso. El titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución va a designar por escrito a estos titulares y sus respectivos suplentes. O sea, hay que tener en cuenta que podría ser que la persona designada no tenga pues el tiempo, la disponibilidad, etcétera, en cuyo caso tendría que tener un suplente. Que es función del titular de la entidad designarlo, indicando nombre y apellido completo, designación, etcétera, y atendiendo a las reglas señaladas en estas cosas que hemos leído y que hay muchas más, ¿no? Esta designación se notifica a cada uno de los miembros, o sea, todos tienen que estar informados de lo que van a hacer. Y el órgano encargado va a entregar al presidente del comité el expediente técnico de contratación aprobado. ¿Para qué? Para que el comité se instale. O sea, estos comités, una vez que se designan, una vez que hay las resoluciones, las aprobaciones y la notificación, los comités se tienen que reunir para instalarse. ¿Bien? Para instalarse, es decir, para empezar a ejercer sus funciones. Y de ahí elaborar pues toda la convocatoria y todo lo que corresponda a la convocatoria. El suplente solamente va a actuar si no está el titular. O sea, no es que el titular y el suplente actúan simultáneamente. El suplente, como en el fútbol, está en la banca, está esperando a que el titular tenga alguna razón por la cual sale de la titularidad y entonces el suplente como su nombre indica, lo suple. ¿Bien? En cuyo caso, la entidad lo que hace es evaluar el motivo de la ausencia a efectos de determinar la responsabilidad, si la hubiere. Pero esta evaluación de la ausencia no inhibe que el suplente participe. O sea, no vamos a esperar a que la entidad se manifieste y diga, bueno, es que el titular se ausentó injustificadamente y él debería seguir actuando,
Si no está el titular, no está. Entonces, el suplente sí actúa cuando no está el titular. Ahora, la remoción de un integrante de este comité de selección solamente podría ser por caso fortuito o fuerza mayor, cese del servicio, conflicto de intereses o situación justificada. Y como toda situación justificada, tiene que haber un documento que lo demuestre. ¿Bien? Y en este documento de demostración de justificación de la remoción de un integrante, puede ser titular o puede ser suplente, se designa al nuevo integrante. Veamos cada uno de los casos por los que podría ser removido. Caso fortuito o fuerza mayor. La fuerza mayor se configura por un evento que es inevitable, es irresistible y es imprevisible. Disculpen, se me había olvidado el término. O sea, es inevitable, imprevisible e irresistible. ¿Qué significa inevitable? Que va a ocurrir y yo no puedo hacer nada para que ocurra, para impedir que ocurra. ¿Bien? Simplemente va a ocurrir. Es imprevisible, o sea, no hay manera de saber que eso puede ocurrir. Y es irresistible, que quiere decir que una vez que ocurre, yo no puedo hacer nada para enfrentarlo, para evitarlo. Simplemente ocurre. ¿Bien? Entonces, si el evento tiene estas características que hace que sea inevitable que el integrante tenga que ser removido, que es imprevisible, sucedió algo que no se podía saber que podía ocurrir, y es irresistible, o sea, no puedo hacer nada en contra de eso, entonces en ese caso el integrante puede ser removido. El cese del servicio es porque desaparece la necesidad, y el conflicto de intereses es cuando mi actuación podría ser comprometida porque pudiera existir alguna relación entre mi persona, como persona natural, como profesional o como integrante de cualquier organización, y el objeto de la contratación. Podría haber una relación que pudiera poner en duda la imparcialidad. Entonces, solo en ese caso, el integrante renuncia, o sea, tiene que dejar constancia de que tiene conflicto de intereses y por lo tanto no puede ocupar el cargo. Aquí es un tema también pues de honestidad. Yo tengo que decir no puedo porque tengo conflicto de intereses. ¿Bien? Entonces, como todo esto es formal, esta renuncia tiene que estar escrita y tiene que estar detallado cuál es el conflicto de intereses, ¿no? De repente, pues, yo puedo decir que las empresas pues, que están participando tienen una relación profesional, familiar, amical, qué sé yo, conmigo, y por lo tanto esto podría poner en duda mi imparcialidad y esto configura lo que se denomina conflicto de intereses y por lo tanto presento mi renuncia. ¿Bien? Ahora, si es que existe el conflicto de intereses y el integrante, el servidor, no lo expresa, también hay una responsabilidad, pero a su vez, si la expresa, pero la verdad que no existe, es decir, él dice, tengo conflicto de intereses e inventa un conflicto de intereses que no existe, también incurre en responsabilidad, o sea, también puede ser sometido a sanción. O sea, por un lado, no se puede ocultar el conflicto de intereses y por otro lado no se puede inventar un conflicto de intereses, ¿bien? O sea, simplemente porque no tengo tiempo, no quiero participar, no me interesa, no sé, no son razones pues que en el Estado sean válidas, ¿bien? Bueno, ¿quiénes están impedidos de integrar un comité de selección? El titular de la entidad, definitivamente, o sea, él como titular no puede estar pues en el detalle de cada comité, ¿no? Que los comités están formados por otras personas.
Cualquier servidor público que tenga atribución de control o fiscalización, regidores, consejeros, directores de empresas, auditores. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca pues es un proceso que sea transparente, que sea imparcial. Entonces, si yo puedo fiscalizar, ya voy a estar pues en una situación de estar permanentemente cuestionando cualquier acto, ¿no? Y la idea es que eso sea, una fiscalización sea algo externo, algo posterior, algo que no tiene que estar en el comité. O servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado el expediente de contratación. O sea, si es que yo participé en el expediente de contratación y me tocó aprobarlo, entonces yo no puedo estar en un comité de selección, porque se va a configurar este conflicto de intereses, de alguna manera, porque es como decir, puede ser juez y parte, ¿no? No se puede ser juez y parte, tiene que haber una distancia. Y por esto es que no puede, está impedido de integrar un comité de selección una persona que tenga este impedimento. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora del quórum, acuerdo y responsabilidad. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, los cuales no requieren ratificación alguna por parte de la entidad. ¿Qué significa colegiado? Colegiado significa que la responsabilidad está repartida y es común, o sea, todos actúan bajo la misma normativa, bajo la misma práctica, bajo los mismos conceptos, bajo los mismos criterios. Esto es colegiado. Los 3 integrantes o 5 integrantes actúan en conjunto, ¿bien? Pero sus decisiones van a ser autónomas. Ellos van a decidir de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley, a la evaluación técnica, a lo que corresponda, y lo que ellos decidan no tiene que ser ratificado por la entidad. Bien, todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no hay aquí un presidente del comité de selección, no hay jerarquía, pero a su vez son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación con los actos para los cuales hayan señalado que tienen un voto discrepante. O sea, si bien son solidarios, sus decisiones son colegiadas, pero evidentemente pues que podría haber pues alguien que no esté de acuerdo con la decisión y al someter a votación deja constancia que él no está de acuerdo con esa decisión. Y de esa manera ya deja de ser solidariamente responsable porque él se opuso a la decisión. Bien. Y fíjense que es importante que estos comités siempre sean en número impar, justamente para evitar pues empates porque todo se hace por votación. ¿Bien? Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, la regla es que tiene que haber un quórum. Y el quórum se da si están todos los integrantes. Bien, son comités muy pequeños, son comités de muy poca gente. Entonces no es como en el Congreso, que el quórum es con una proporción. Aquí el quórum es con todos presentes. Entonces, si hubiera una ausencia, tiene que haber un reemplazo por el titular. Y el acuerdo va a ser por unanimidad o por mayoría. Aquí no hay abstención. O estoy a favor o estoy en contra. Si estoy a favor y todos estamos a favor, se constituye la unanimidad. Si estás en contra, va a ser una mayoría, por el mismo hecho de que es un número impar de integrantes. ¿Bien? Pero no puede haber en ningún caso abstención. Yo tengo que decir si estoy a favor o si estoy en contra. No cabe aquí esa figura de abstenerse. ¿Bien? Todos los acuerdos que se adopten, así como los votos discrepantes, tienen que constar en actas. Tiene que haber un registro de las distintas decisiones que se toman a través de los acuerdos. Y esta acta va a estar en el expediente de contratación. Entonces, si es que hay algún miembro que al fundamentar su voto ha hecho uso de algún material documental, o sea, yo voto a favor porque estos documentos que yo estoy presentando
sustentan mi voto. O lo mismo, yo voto en contra porque estos documentos también sustentan mi voto. ¿Bien? Entonces, si es que yo me he apoyado o he fundamentado mi voto en otros documentos, estos también tienen que formar parte del expediente de contratación. Y esto es lógico, pues, porque yo estoy diciendo que mi voto tiene como origen una documentación que estoy poniendo a disposición. ¿Bien? Durante el desempeño de su encargo, este comité de selección puede solicitar el apoyo de cualquiera de las dependencias que tenga la entidad y que pudieran brindar pues este tipo de apoyo, y estas dependencias están obligadas. Eso lo leímos hace un rato en la ley, pero aquí ya está nuevamente mencionado. Ahora, todos estos temas de honestidad, probidad, transparencia también los hemos mencionado, eran esos artículos 45, 41.5 y 41.6, si recuerdan, 2 o 3 láminas atrás. ¿Bien? Entonces, no se puede alguien desvincular o digamos, escaparse, ¿no? Todos están obligados y se tiene que actuar con honestidad. Honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad. Y si se detecta algún viso de corrupción, entonces es obligación también comunicarlo. Cuando no se comunica un hecho de corrupción, se cae en la categoría de cómplice. Cuidado, y eso también es algo que está sancionado. Entonces, no puede haber pues una inhibición. Yo no dije nada, yo no vi nada, o vi, pero como no. Tiene que informarse. ¿Bien? Bien. Los documentos del procedimiento de selección los vemos acá. La base de licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada o la subasta inversa electrónica, la que corresponda según el tipo de contrato. Solicitud de expresión de interés para los consultores individuales. O sea, se tiene que enviar a los consultores, si es que es el caso, una comunicación solicitándoles que expresen interés en el procedimiento, en el proceso que se va a iniciar. Si ustedes como consultores reciben esa invitación, la tienen que contestar diciendo si me interesa o no me interesa. ¿Por qué? Porque ustedes están inscritos en un registro nacional de proveedores. Y si empiezan a rechazar todas las invitaciones, simplemente pues van a decir, bueno, entonces ¿para qué te inscribiste? ¿No? Y pueden ser retirados. Entonces, es también necesario entender que si no tengo tiempo, no es de mi interés, no es de mi competencia, no es de mi experiencia y mis capacidades, yo tengo que contestar. Tengo que contestar, y además es un tema pues también de cortesía, por último. ¿Bien? Si se trata de una compra, digamos, de catálogo, por decirlo así, se solicita una cotización para poder comparar los precios, dependiendo pues del tipo de selección, ¿no? Recuerdan que hablamos de la solicitud de cotización y la solicitud de propuesta. ¿Bien? En este caso, hablamos de una cotización para comparar precios. Y tratándose de acuerdos marco, entonces los documentos de selección van a ser los documentos asociados, así es como se denominan. Es un acuerdo marco, ya hay precios establecidos, entonces cuando yo quiero adquirir algo de acuerdo a ese acuerdo marco, yo envío documentos de selección que se van a llamar documentos asociados. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que vamos a tomar en cuenta, o que el Estado va a tomar en cuenta para calificar a los postores? En primer lugar, su capacidad legal, o sea, ¿está habilitado o no está habilitado? Tiene que haber un certificado de habilidad. La capacidad técnica y profesional, que tiene que ver con equipamiento, infraestructura, experiencia, etc. ¿Bien? De lo que se llama el personal clave. O sea, aquí hay dos temas importantes relacionados con la experiencia. La experiencia del personal y la experiencia de la empresa. Hay a veces empresas nuevas, recién formadas, pero que tienen profesionales con muchos años de experiencia y dicen, bueno, la experiencia de la empresa es de 10 años porque estamos
porque nuestra empresa está formada por profesionales con 10 años de experiencia. Pero ¿cuántos años tiene tu empresa? Tiene un año. Entonces, no tienes 10 años de experiencia, tienes un año como empresa con gente que tiene 10 años como profesional. No es lo mismo, no suma. Y hay que tener claro que tiene que estar definido en las bases ambas cosas, la experiencia de la empresa y la experiencia de los profesionales que van a participar. Bien. También hay un tema con la experiencia que hay que tener claro. La experiencia se mide en tiempo, tantos años de experiencia en proyectos, estudios, etc. Bien. Y se dice que la experiencia no es acumulativa en cuanto al tipo de trabajo. O sea, dicho de otra manera, si yo en el mismo año trabajé en 3 proyectos al mismo tiempo, 3 proyectos diferentes, yo no puedo decir que tengo 3 años de experiencia. Tengo un año de experiencia en el cual trabajé en un proyecto A, B y C. O sea, en un año yo desarrollé experiencia en esos proyectos, ¿bien? Pero es un solo año. O sea, no es que, como fueron 3 proyectos de un año, en el mismo tiempo, entonces equivale a 3 años. No es así. Bien, cuidado porque ya hemos visto algunos documentos donde erróneamente la entidad pone eso, ¿no? Experiencia acumulativa, experiencia no es acumulativa, ¿bien? Y además está dicho en la ley, en todas partes. Pero, repito una vez más, la experiencia de los profesionales no necesariamente es igual en tiempo a la experiencia de la empresa, ¿bien? ¿Y esto por qué? Porque sucede pues que una empresa con más tiempo en el mercado tiene efectivamente un mayor conocimiento del mercado como organización. Bien, una persona que ingresa a trabajar a una empresa lleva evidentemente su propia experiencia, pero es suya y la adquirió probablemente en otras empresas, en otras organizaciones, en otras entidades. Entonces quiere decir pues que esta persona, si bien trae su experiencia, esa experiencia no se le suma a la experiencia de la empresa porque no ha sido obtenida ahí. Entonces, tenemos que tener claro cuánta experiencia vamos a exigir de cada una de estas dos partes. Bien, entonces esto es bastante importante tenerlo claro. Bien, y también está la solvencia económica. ¿Qué cosa es la solvencia económica? La solvencia económica es una capacidad financiera de la empresa de poder subsistir o de poder desarrollar el trabajo teniendo en cuenta que probablemente empiece a trabajar con sus propios recursos y pongamos el caso que no hubiera un adelanto. Va a empezar a trabajar con sus propios recursos y va a tener que pagar sus obligaciones, sueldos, impuestos, etcétera, incluso antes de recibir algún pago de parte de la entidad. Entonces, una empresa que no puede hacer eso, evidentemente, pues es una empresa que no debería estar participando porque va a tener problemas serios. Igual, una empresa que recibe un adelanto y que ya tiene problemas financieros, ya tiene deudas, ya debe impuestos, ya tiene acreedores, entonces lo que podría ocurrir es que al recibir ese adelanto, en lugar de utilizarlo en el contrato, lo utilice pues para cubrir sus deudas, con lo cual estaría pues en contra de esta solvencia económica. ¿Cómo demostramos la solvencia económica? Con las declaraciones de impuestos, con referencias bancarias, con líneas de crédito, es decir, cualquier forma que demuestre que no somos una empresa pues que estamos en riesgo de quebrar, ¿bien? Por decirlo más claramente. ¿Qué cosa vamos a tomar en cuenta al momento de evaluar una oferta? Cuando se trata de bienes y servicios, en general, el precio. El precio es un tema fundamental, ¿no? Son bienes y servicios, entonces el Estado siempre va a buscar el más económico. El plazo. El plazo también es importante.
Entonces, ¿cómo conjugamos precio con plazo? ¿Cuál predomina sobre cuál? Entonces, aquí tendría que haber pues una evaluación del costo de oportunidad también. Bien, o sea, me lo entregas antes, pero me cuesta más caro. A ver si esa entrega anterior me produce algún beneficio y vale la pena pagar un poco más de dinero para tener ese bien o este servicio antes, en comparación con otro que es más económico, pero tiene un plazo de entrega posterior, ¿no? Hay que hacer un balance ahí, costo-beneficio, para ver qué cosa es más conveniente. También que tenga sostenibilidad ambiental, social, mejora, entre otros. O sea, que de alguna manera este bien o este servicio también nos garantice que existe esta sostenibilidad. Que tenga garantía. Cuando uno compra algo, cualquier cosa, no solo el Estado, sino uno como persona, siempre está preguntando cuál es la garantía. Si yo compro un aparato, un electrodoméstico, un aparato electrónico, un automóvil, etcétera, yo siempre tengo que preocuparme de la garantía, porque la garantía me va a garantizar, valga la redundancia, que ese producto va a tener a lo menos una duración en la cual no voy a tener pues ningún problema, no debería tener ningún problema, ¿bien? Y además cualquier otro factor que OCE defina, ¿no? Que apruebe el OCE, ¿bien? En cuanto a obras, va a ser el precio. Va a ser el precio, pero esto tiene un tema complicado porque muchas veces el precio no es un indicador suficiente si no tenemos claridad en cuanto a experiencia, en cuanto a otros conceptos más técnicos, ¿no? Sin embargo, eso es lo que dice el reglamento, pero podemos incorporar el punto C, que es otros factores que se prevean en las bases estándar que apruebe OCE. O sea, no decir, pues como dice que es el precio, nos vamos a lo más barato. También puede ser que OCE diga, bueno, también hay que tener en cuenta otras cosas, ¿bien? Entonces, pero para poder tener en cuenta esas otras cosas, evidentemente, pues que tiene que haber una aprobación, ¿bien? Tiene que haber una aprobación. Y siempre un balance técnico-económico. Normalmente en la industria privada, ¿qué cosa es lo que ocurre? Se hace primero una evaluación técnica. Es decir, se pide dos ofertas, una técnica y una económica por separado. ¿Bien? Solamente el comité abre la técnica y la revisa y la evalúa y la califica. Y descalifica o descarta aquellas que considera que no cumplen técnicamente con el requerimiento. Y entonces entre aquellas que sí calificaron técnicamente, solamente a esas le abre la oferta económica. Y hace una ponderación entre la calidad de esa oferta técnica y el precio. ¿Para qué? Para hacer un análisis costo-beneficio, justamente. ¿Bien? Entonces, no necesariamente se va a ir a la más barata, sino se va a ir a aquella que tenga el mejor balance costo-beneficio. ¿Bien? Eso es en la industria privada. Ahora, en el Estado siempre vemos pues que, a pesar de todo lo que podamos decir, siempre va a ser un tema básicamente económico, ¿no? Incluso hemos escuchado al presidente de la República decir que se ha ahorrado millones de soles porque se está contratando al 90% del valor referencial. Está bien, puede haber un ahorro, pero cuidado, porque no necesariamente puede ser lo mejor siempre, ¿no? Bueno, en consultoría en general y en consultoría de obra, ya es otro tema, es importante tener en cuenta la experiencia del postor. Consultoría es un tema pues de uso del conocimiento de las personas, del uso de la experiencia de las personas. Entonces, evidentemente, pues que aquí vamos a buscar las personas de más experiencia para el tema que queremos consultar. ¿Bien? La metodología, o sea, cómo es que va a trabajar esa consultoría. Su conocimiento del proyecto y la identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución. O sea, en su propuesta, este consultor general, este consultor de obra, va a decir, bueno, el proyecto lo he analizado, lo he estudiado, lo conozco por otras razones. Estas son las
facilidades, estas son las dificultades y los vamos a manejar de esta manera. O sea, es una propuesta técnica, al final de cuentas, que prepara este consultor. Siempre el tema de sostenibilidad ambiental social, también otros que provean las bases de estándar, y también aquí lo que hemos hablado hace un rato, el tema de la experiencia personal, ¿bien? De los profesionales clave que van a trabajar en el servicio. Si son consultores individuales, o sea, es alguien que vamos a contratar para una consultoría específica, veremos la experiencia, veremos sus calificaciones, sus certificados de estudios, de trabajo, de si tiene algún título, algún posgrado, alguna certificación profesional, etcétera. Y evidentemente, pues, una entrevista para poder interactuar y saber, pues, qué es lo que, digamos, podemos esperar de la persona a través del conocimiento directo. ¿Bien? Bueno, entonces todos estos métodos que hemos mencionado se aplican en determinados tipos de servicios, bienes y obras, ¿no? Si es una licitación pública, estamos hablando de bienes y de obras. O sea, lo que se compra a través de licitación son bienes y obras. Y los servicios se concursan a través de lo que se llama un concurso público. Digamos que en esencia, conceptualmente, podríamos decir lo mismo, pero hemos visto pues que documentariamente y por procedimiento no es exactamente igual, pero en esencia es poder hacer una comparación de precios en función de unas condiciones previamente establecidas a las cuales se da respuesta. La adjudicación simplificada también puede darse en bienes, servicios y obras, pero bajo ciertas, digamos, restricciones, sobre todo presupuestarias. La selección de consultores individuales, ya vimos hace un rato, es a través de una entrevista y unas calificaciones. Las comparaciones de precios también para bienes, servicios de disponibilidad inmediata y que sean distintos a la consultoría, una cotización. La subasta inversa electrónica para bienes y servicios comunes con una ficha técnica que están incluidas en un listado, ¿no? Subasta inversa electrónica se conoce a un procedimiento en el cual se propone un precio, ¿no? Y es inversa porque siempre vamos a elegir al más bajo. Y es electrónica porque se hace a través de los medios electrónicos. Y la contratación directa es para casos excepcionales como emergencias, desabastecimientos, etcétera, ¿no? Donde hay que calificar esta situación excepcional, no es simplemente declararla, tiene que estar calificada como una emergencia, un desabastecimiento, seguridad. Tiene que tener algo que demuestre que esto es así. ¿Bien? Entonces, la determinación va a ser función del objeto de la contratación, la cuantía, hemos dicho de cuánto dinero estamos hablando, y por supuesto las condiciones que estén previstas en la ley y el reglamento, ¿no? Y aquí vemos una tabla que habla justamente de estas cuantías, ¿no? Licitación pública en caso de bienes va a ser cuando el monto de contratación va a ser mayor o igual a 400.000 soles. Y cuando en caso de obra sea mayor o igual a 1.800.000 soles. Los temas de concurso público en el caso de servicios de cualquier tipo, servicio en general, consultoría de obras o consultoría en general, va a ser cuando la contratación sea mayor o igual a 400.000 soles. La adjudicación simplificada va a estar en el rango de los 33.600 y los 400.000 soles, perdón, 400.000 soles, ¿bien? Entonces estamos hablando pues de límite mínimo y límite máximo, ¿bien? Entonces estamos hablando pues de 8 UIT, 33.600 soles, hasta 400.000 soles, es una adjudicación simplificada. Cuando es un consultor individual, va a estar la consultoría en general, va a estar entre las 8 y las casi 10 UIT. Bien. La comparativa de precios también tiene límites. En el caso de los bienes, va a estar entre 63.000 y
33.600, entre 8 y 15 UIT. Entre 8 y 15 UIT se hace una comparativa de precios. La subasta inversa electrónica es cuando es mayor a 8 UIT, o sea, 33.600 soles, y la contratación directa podría ser en superior a 8 UIT, pero digamos en los casos que están especificados, ¿bien? En la ley. La UIT, como ustedes saben, este año es de 4.200 soles. ¿Bien? Muy bien. Creo que eso es todo. Sí, efectivamente. Eso es todo. Entonces hemos visto hoy día lo que es las actuaciones preparatorias y el proceso de selección y los límites entre los cuales se aplica cada una de las modalidades que hemos analizado. Existen varios límites que hay que tenerlos en cuenta. También hay otra forma de contratación para consultores individuales sin necesidad de concurso, que es hasta una OIT, o sea, hasta 4.200 soles. Las entidades pueden contratar directamente, sin concurso, sin licitación, sin selección ni nada. Pero sí, evidentemente, con conocimiento pues, de que estás contratando a una persona o a un consultor idóneo, ¿no? Todos estos montos que están acá indicados incluyen el IGB. En el Estado se consideran todos los valores con el IGB incluido, ¿bien? Y están dados evidentemente en soles, ¿bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces hoy día hemos terminado un poco más temprano, pero como siempre estamos atentos a las dudas, a las preguntas. Si no las hacen ahora, las pueden hacer después por correo electrónico a través de la universidad. Nuevamente gracias por su atención y nos estaremos viendo, si no me equivoco, la próxima semana. Así que damos la clase por terminada. Voy a repetir la primera mitad de la clase que no quedó grabada. Si ustedes quieren escucharla nuevamente, no hay problema, pero para que puedan tener pues la versión completa, esta va a estar medio extraña porque va a estar la mitad inicial va a estar al final. Va a ser más rápido que cuando hice la explicación, ¿no? Pero si gustan participar, no hay problema, pero vamos a repetir esta primera mitad, ¿no? Hasta antes del break, porque por un problema técnico no quedó grabada. Bien. En la contratación pública se identifican varios sistemas de contratación, sistemas que están relacionados con la forma como se tiene que pagar el contrato. Y hay un tema aquí relacionado con los riesgos. Es decir, recuerden que la asignación de riesgos es si la entidad o el contratista es el que tiene el riesgo, el que tiene que correr con el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, pues que el precio va a tener en cuenta esto. El precio del contrato va a tener en cuenta esto. Entonces, cuando el diseño de ingeniería cuenta con toda la información necesaria para poder desarrollar la obra sin que haya mucha o casi ninguna duda, se puede definir un sistema suma alzada, que consiste en que el contratista, por un precio fijo, hace toda la obra. La única forma que ese precio se modifique es que el propietario introduzca alguna modificación al expediente técnico al alcance. Existe certeza del alcance de la obra y las cantidades de obra, así como toda la calidad, etc.
Cuando no existe una certeza sobre las cantidades, puede haber certeza sobre todo lo demás, pero menos las cantidades, como por ejemplo un proyecto de carreteras, existe la modalidad que se llama precios unitarios. Entonces, el precio unitario cubre todas las actividades constructivas, pero se paga de acuerdo al volumen ejecutado. Otra forma de contratar es a tarifas. Me estoy saltando una para después combinarlas. Y las tarifas son sistemas que se usan sobre todo en contratación de consultoría cuando lo que no existe certeza es del tiempo que va a demorar la consultoría. Entonces se fijan tarifas que están dadas por hora, por día o por mes para poder, en caso que el plazo se extienda, tener un precio pues que nos permita extender el plazo. Un ejemplo claro es el de la supervisión de la obra, que no depende pues de la supervisión lo que dure la obra, depende del contratista. Entonces, si un contratista se atrasa o le amplían el plazo, la supervisión tiene un precio pues que es modificable de acuerdo a eso. Bien, y el esquema mixto es una combinación de estos tres vistos hasta el momento, donde en un mismo contrato puede haber partes a suma alzada, partes a precios unitarios y partes a tarifas. Depende pues de la modalidad. Cuando se trata, por ejemplo, de cobranzas, podemos contratar una empresa que se encargue de la cobranza y se le paga por un porcentaje del valor cobrado. Y también podría haber honorario fijo, pero una comisión de éxito. Por ejemplo, los estudios de abogados trabajan de esta manera, ¿no? Tienen un precio, pero si logran que un juez o un árbitro falle a favor de su representado, reciben un honorario de éxito, ¿sí? Después está lo que llamamos modalidades de contratación. La modalidad llave en mano consiste en un contrato donde el contratista elabora el expediente técnico, realiza el equipamiento de la obra y lo construye. Y construye la obra y la entrega en funcionamiento. Es lo que llamamos en otra instancia una modalidad EPC, ¿no? Ingeniería, Procura y Construcción. Esto puede ser a suma alzada o como puede ser a precios unitarios. Pero la particularidad es que se entrega una planta funcionando, una planta que el mismo contratista ha diseñado y ha equipado. Bien, por eso se llama llave en mano. El concurso oferta es algo muy parecido, pero que es necesariamente a suma alzada y necesariamente por el hecho de haber hecho el expediente técnico es casi muy difícil, no decir imposible, que haya prestaciones adicionales, porque justamente aquí de lo que se aprovecha es de la experiencia del contratista para que defina la totalidad del trabajo, ¿bien? Y no tenga que recurrir pues adicionales. Podría ser el caso si es que ocurre un cambio de condiciones impuesto por la entidad y que evidentemente pues impacta en ese diseño de ingeniería o ese expediente técnico realizado por el contratista. ¿Bien? La contratación por paquete consiste pues en unir varios ítems, varios bienes, servicios, etcétera, que tengan alguna vinculación entre sí y que por lo tanto se pudiera aprovechar la ventaja, la eficiencia de contratarlo en conjunto a una misma empresa. Podría contratarse obras en paquete, o sea, si hubiera varias obras similares en un entorno, que corresponderían quizá cada obra a un contrato distinto, si es que existe una relación entre ellas, un vínculo entre ellos que permite empaquetarlas, entonces también es permitido. Entonces, en el caso de la obra, si bien se contrata por paquete, se hace un contrato por cada obra del paquete. O sea, no se hace un contrato conjunto, pero el empaquetamiento lo que hace es que sea un solo contratista. Puede convocarse también a paquetes de selección cuando son estudios de preinversión o de inversión. Por ejemplo, también elaboración de un expediente técnico podría contratarse por paquete. Bien. La fórmula de reajuste es una, como su nombre lo indica, una fórmula que permite reajustar los precios, ya que los precios van a ir cambiando con el paso del tiempo. O sea, los precios de hoy no van a ser los mismos precios del otro mes y dentro de un año. Entonces, un servicio, una obra que va a tener una duración muy larga a través del tiempo, no puede o no debe contratarse o pagarse con un precio fijo inamovible. Puede ser un precio fijo reajustable. Y para reajustarlo
se utiliza esta fórmula de reajuste basada en índices de variación de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática todos los meses en el Diario Oficial del Peruano y que corresponden al mes de pago, deberían corresponder al mes de pago. Pero como normalmente hay un atraso en estos índices y el mes de pago, se puede hacer reajuste con los índices existentes y después regularizar con los índices que se publiquen posteriormente. Bien. En el caso de consultorías o servicios que solamente están considerados personas, lo que corresponde es utilizar el índice de precios al consumidor. Cuando hay objetos o cotizaciones internacionales, no aplica el índice de precios al consumidor, aplicará otro índice como por ejemplo el de variación del dólar. Bien. En el caso de obras, la fórmula de reajuste es una fórmula polinómica, o sea, tiene varios elementos que lo que hacen es representar la estructura del presupuesto. Recordemos que un presupuesto se organiza por mano de obra, materiales, equipos, otros y gastos generales de utilidad. Entonces la estructura de un presupuesto va a estar dada por esos elementos. Y cada uno de estos elementos va a ser un monomio dentro de una fórmula polinómica que va a tener una variación distinta de acuerdo a los índices que publica el INEI, que son los índices unificados para el precio de la construcción. La composición de estos monomios produce un factor de reajuste que lo conocemos como K, que se va aplicando a cada una de las valorizaciones mensuales y con eso garantizamos que lo que pagamos es un valor reajustado. Este concepto de fórmula polinómica fue normado en el año 79 como consecuencia pues, de una época en nuestra historia de hiperinflación e hiperdevaluación, donde era imposible mantener precios actualizados incluso hasta de un día para otro. Bien. Ha habido una serie de modificaciones y ampliaciones y la fórmula polinómica tiene esta figura que como esta lámina no la tienen en su presentación, se le va a hacer llegar y vemos que están los monomios. Entonces justamente tenemos un monomio de mano de obra, un monomio de materiales, un monomio de equipos, otro de varios y gastos generales de utilidad. Donde los elementos indicados como A, B, C, D y E son los coeficientes. Coeficientes que por representar la estructura del presupuesto tienen que sumar 1 necesariamente. Bien, otra regla es que ninguno de estos coeficientes debe ser menor de 0.05. Entonces, ¿cómo hago para representar una estructura de costos que tiene muchísimos más elementos y muchísimas más incidencias, donde muchas pueden ser menores a 0.5? Para eso, la norma nos dice que podemos desglosar esta fórmula en 4 fórmulas, una por especialidad, por ejemplo, movimientos de tierras, concretos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, y cada uno de estos monomios puede a su vez desglosarse en 3 o 2 elementos más, de manera tal pues de aprovechar al máximo los índices unificados. Entonces no es que tengamos 5, tenemos realmente casi la totalidad de los índices que pueden representarse en la fórmula. Índices que, como les dije hace un rato, son publicados por el INEI y aparecen todos los meses en el Diario Oficial del Peruano y que tienen esta presentación. Bien. Esta presentación nos indica áreas geográficas. El país está dividido en 6 áreas geográficas. Lima es una de ellas y el resto del país está dividido en las demás. Estos códigos que aparecen acá son los distintos índices. Cada uno de ellos tiene un significado. Hay 80. Realmente no hay 80 porque hay algunos que han ido suprimiéndose. Si hubiera algún producto o algún insumo que no tiene un índice, lo que dice la norma es que hay que buscar el índice que mejor lo represente. ¿Bien? Y además estos números que aparecen acá son los índices, perdón. Lo que aparece acá el código es el insumo. Lo que aparece dentro de la tabla son los índices. O sea, este es el índice en un mes determinado. Por ejemplo, el mes de mayo, que estamos ahora. ¿Bien? Pero si mi presupuesto base hubiera sido en septiembre del año pasado,
yo tendría que dividir este índice de mayo entre el índice de septiembre para saber cuál es el código, el factor K de reajuste. ¿Bien? Así es como funciona. En el caso del índice de precios al consumidor, que es el índice 39, si no me equivoco, este está calculado en función de lo que se llama la canasta básica de cualquier persona, cualquier familia que vive en el país. Tiene alimentos, tiene gastos de servicios públicos, tiene gastos de colegios, de universidades, de pasajes, de gasolina, etc. Por lo tanto, no es representativa de la construcción, es representativa de la inflación. ¿Bien? Cuando son servicios de personas, aplica pues un índice inflacionario. Cuando son indicativos de obras, tienen que ser índices pues relacionados con las obras. ¿Bien? Por ahí también muchas veces vemos que se firma un contrato de servicios, pero en realidad tiene partidas de obra. Pero como dice contrato de servicios, las entidades dicen que se tiene que reajustar con el IPC. Esto no es correcto. Cuando hay partidas de obra, se reajustan con fórmulas polinómicas. Y las partidas de personas se reajustan con el IPC. ¿Bien? Entonces esto ha sido materia de muchas controversias, pero hay pronunciamientos del OCE donde esto queda claro. ¿Bien? Entonces, cuando se trata de moneda nacional, se utilizan las fórmulas polinómicas o monómicas, en el caso de ser el índice de precio del consumidor. Los índices, como les dije, se publican una vez al mes, hay que revisarlos, si corresponden al mes realmente o al mes anterior para después hacer la regularización. Y cuando se utiliza moneda extranjera, no se aplica la fórmula polinómica. Entonces aquí hay que tener cuidado porque la devaluación no marcha necesariamente al mismo ritmo que la variación de precios, que la inflación o que la variación de precios de insumos de la construcción. Entonces, si estamos enfrentados a un contrato en el cual nos dicen que va a ser en dólares, por lo tanto no hay reajuste, hay que hacer un análisis de riesgos, a ver si los insumos realmente los vamos a comprar en dólares o los vamos a comprar en soles. Porque si los vamos a comprar en soles, probablemente la fórmula en dólares, o mejor dicho, la falta de fórmula por haber un precio en dólares, no nos va a representar. ¿Bien? Y tendríamos pues que observar el proceso y después atenernos a la decisión del comité de selección o del órgano de la contratación. ¿Bien? También se puede realizar un procedimiento de selección por ítems, ¿no? Cuando se trata de contratar bienes y servicios en general u obras distintas pero vinculadas. Entonces, si cada uno de estos ítems es superior a 8 UIT, entonces hay que determinar la viabilidad económica de contratarlo por lote o por tramo, ¿no? O por paquete. Entonces, esto es un procedimiento independiente al cual le aplican las reglas, o sea, cada ítem es un procedimiento independiente al cual aplican las normas del procedimiento principal, salvo que hicieran excepciones. Entonces, la entidad es la que define esta compra en lotes o tramos. Es una forma, digamos, de explicar lo que hace un rato se llamaba paquetes. Ahora, también hay que entender que no se puede fraccionar una contratación si es que todos los recursos o todos los ítems que comprende esta contratación van a estar pues necesariamente vinculados de una forma que su fraccionamiento sea más perjudicial que beneficiosa. ¿Bien? Pero si por alguna razón se tuviera que fraccionar, entonces tiene que haber un deslinde de responsabilidad, tiene que haber una justificación. Ahora, ¿cuándo no se incurre en fraccionamiento? Cuando se contratan bienes y servicios idénticos a uno anterior. ¿Bien? Pero durante el mismo ejercicio fiscal. O sea, yo contraté algo en este ejercicio, pero más adelante, en el mismo año, se presentó otra situación similar, pero ya no de fraccionamiento porque es un proceso distinto. O cuando la contratación no se pudo hacer completa en su oportunidad, por ejemplo, porque no había recursos suficientes, o hay una necesidad imprevisible. O también cuando se hace compras a través de catálogos, no se está fraccionando, se está comprando de acuerdo al catálogo. ¿Bien? Entonces, para convocar un procedimiento de selección,
tiene que estar este procedimiento en el plan anual de contrataciones, tiene que contar con un expediente de contratación aprobado, tiene que haberse designado un comité de selección, tiene que contarse con documentos aprobados publicados, de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Y si se trata de obras, tiene que tener un expediente técnico. Y además la disponibilidad física del terreno, o sea, tiene que contarse con el terreno. Si yo voy a construir algo, tengo que ser dueño del terreno. Bien. Aquí hay algunas salvedades, sobre todo en obras de carreteras, por ejemplo, donde se dice que tiene que estar disponible el terreno o la entidad demostrar que va a estar disponible cuando se requiera. ¿Sí? Esto también es un riesgo que lo asume la entidad, pero que perjudica al contratista. Bien. Entonces el expediente de contratación va a ser elaborado por un órgano encargado de las contrataciones, donde ordena, archiva y preserva toda la información que respalda todo lo que se va a actuar durante el proceso de contratación, que parte desde la formulación del área usuaria hasta el cumplimiento total de todas las obligaciones derivadas del contrato. O sea, está en todo momento presente. Y va a incluir todas las incidencias, apelaciones, medios de solución, controversias, etc. Todas las demás dependencias de la entidad que puedan o deban participar en la elaboración de este expediente lo tienen que hacer, porque el órgano encargado de publicarla va a remitir esto a un funcionario que lo va a aprobar, y para eso hay normas donde tiene que haber toda esta participación que hemos hablado. Bien, entonces hasta acá es lo que vimos en esa primera parte que no quedó grabada. Así que, bueno, disculpando pues el problema técnico, o pidiendo disculpas por el problema técnico, tenemos la clase completa, un poco extraña nomás porque queda como cruzada, pero bueno, trataremos que no vuelva a ocurrir. Ahora sí, me despido nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.